de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Uy, tremendo. Mire, el día que esto lo vivamos todos, vamos a hacer una gran diferencia. Y si amén no basta, porque a la mayoría se le olvida lo que Dios dice. Al principio se emocionan con lo que Dios dice, pero luego se les olvida, engañándose a sí mismos. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El asunto a tratar a continuación. Colaboremos, ¿sí? Puede tomar asiento. Colaboremos, ¿sí? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. A usted que le gusta subrayar la Biblia, si quiere, subraye, se ayudan mutuamente. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Según la actividad propia de cada miembro. Y cuando aquí se habla de cuerpo, se refiere a la iglesia y a las iglesias de Jesucristo. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amor. Una palabra tan bonita pero tan mal interpretada. Amor. ¿Qué tal las siguientes expresiones? Yo sé que todos las hemos oído y lo más factible es que también las hayamos dicho en algún momento. Estas: si yo no hago, nadie hace. Otra: se acostumbraron a que se les haga todo. Otra: es que nadie colabora. Pregunto: ¿será verdad o mentira lo que quiere decir cuando se expresa de esa manera? Aquí voy a definir lo que es una frase ociosa. Una frase ociosa son palabras dichas sin antes haber reflexionado para pronunciarlas, para compartirlas, para lanzarlas, que cuando se expresan transgreden y violan la verdad de las situaciones, la honra de quienes las escuchan y lo que Dios manda. Transgreden esto: ser justos en nuestro hablar. Compártaselo al que está a su lado. Hay que ser justos en nuestro hablar. Las palabras ociosas, óigame bien, son palabras peligrosas que pueden dañar a quienes las dicen, a quienes las repitan y a quienes las oigan. Es que quien habla ociosamente, por lo general no mide el alcance de lo que dice, ni el riesgo que eso conlleva. Y frases que se dicen y en su momento han sido ociosas, insensatas e irresponsables. 2 puntos.
Si yo no hago, nadie hace. Se acostumbraron a que se les haga todo. Ay, es que aquí nadie ayuda. Es que aquí nadie colabora. Sumémosle o complementemos todas las frases. Es que aquí nadie colabora, nadie hace. Si no lo hago yo, yo debo hacer todo. ¿Se ha dicho? ¿Lo hemos oído? Pregunta, de fondo, ¿eso es verdad o mentira cuando dice eso? Nos hemos expresado así muchas veces. Nos hemos expresado de manera totalitaria. Y cuando nos expresamos totalitariamente, por lo general no damos cabida a lo que es realmente. Porque con palabras hemos totalizado X persona, hemos totalizado esa conducta, hemos totalizado ese actuar, hemos totalizado esa situación, ese comportamiento. Y al totalizar casi siempre restamos objetividad, ecuanimidad. Casi siempre fallamos en la verdad y la justicia. Y sí se ha hecho. Es un pecado que la mayoría lleva a cuestas y que pocos reconocen y del cual se arrepienten. Ahora, cuando se hacen semejantes comentarios, cuando los hicimos, ¿será que los hicimos por el Espíritu o por la carne? ¿O por la carne y el diablo? Respuesta, pues por la carne y el diablo, no por el Espíritu, ya que el Espíritu jamás nos va a impulsar a lanzar semejantes expresiones. ¿Por qué? Porque Él fue quien inspiró las siguientes palabras escritas por el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 10. Oigan lo que dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿A cuántos de ustedes les parece impresionante este principio? Muchos están familiarizados, pero no han visto la profundidad del principio. Ni siquiera se han dado cuenta que es un principio para tener una buena vida. Porque si se hubieran dado cuenta, lo llevarían en sus frontales, como los sacerdotes del Antiguo Testamento llevaban una mitra de oro pegada a su frente, que guindaba de esa mitra y que decía santidad a Jehová. Entonces tendríamos en nuestros frontales Primera de Pedro 3:10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ahora, nadie que haya contristado al Espíritu Santo en su vida, ni que tenga comunión con Él, será capaz en un momento dado de refrenar su lengua del mal y sus labios para no hablar engaño. No podrá hacerlo, y si no lo hace, carece de la prueba, carece de la evidencia que indica que esa persona, sea usted o cualquiera, que esa persona realmente tiene esta ambición: amar la vida y ver días buenos.
Oiga esto con atención. Para no hablar totalitariamente en un sentido negativo, teniendo en cuenta lo que ustedes están viendo en pantalla, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Hay que estar llenos del Espíritu y en comunión con Él. ¿Para qué? Para que a la hora de hablar no hablemos mal ni engaño. Pero, ¿qué es comunión con el Espíritu? Es camaradería con Él. Camaradería con Él. Eso es comunión con el Espíritu. ¿Qué es comunión con el Espíritu? Es interactuar con Él. Es mantenernos informados mutuamente. De todo. De todo. La mayoría no lo hace. La mayoría de cristianos no manejan esa comunicación con Él. Porque comunión con el Espíritu es vivir bajo este nivel de relación con el Espíritu. Él es mi compañero y es el amigo más importante que yo pueda tener. Y con Él comparto. Aunque decimos sí, amén, no se hace. Es porque se oye bonito lo que digo y porque es verdad que decimos amén. Pero del dicho al hecho, cuando usted tiene comunión con el Espíritu, intercambia información con Él. Usted habla con Él y Él le dice a usted respecto a lo que usted habla. Él le habla a usted de lo que Dios quiere y usted habla con Él de lo que Dios le está hablando, de lo que Dios quiere. Pero eso no se hace. Cuando se tiene comunión con el Espíritu, no solo se intercambia información, sino también sentimientos y pensamientos. Impresionante, lo vuelvo a decir. Cuando se tiene comunión con el Espíritu, se intercambia no solamente información, sino sentimientos y pensamientos. Así que en lugar de permitirse, debido a la situación, enojarse, es paciente. Porque como tiene comunión con el Espíritu, recibe esa capacidad, recibe ese sentimiento. En lugar de ser malicioso, piensa lo puro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo da debido a que usted es amigo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es amigo suyo. No porque usted lo dice, sino porque tiene una relación real. No en papeles, sino real con el Espíritu Santo. ¿Cada cuánto? A cada paso. ¿Cada cuánto? A cada latido. Y nuestro corazón late mínimo 60 veces por minuto. ¿Cada cuánto? A cada respiro. A cada respiro. Y nosotros respiramos mínimo 8 veces por minuto. ¿Cada cuánto? A cada pestañeo. Y usted pestañea mínimo 15 veces por minuto. O sea que yo estoy caminando y no debería estar caminando sin pedirle al Espíritu Santo que me diga si debo hacerlo. Volteé y el Espíritu Santo me tiene que estar guiando. Sino ¿qué comunión tengo yo con Él? Él tiene que ser su mayor compañero y líder. Usted tiene comunión con el Espíritu cuando usted se vuelve el colaborador del Espíritu. Usted tiene comunión con el Espíritu cuando usted se vuelve su asistente. Es honrarlo en vez de ignorarlo. Y solo lleno y en comunión con Él podrá tener presente siempre lo que habla de su aspiración. ¿Y qué es eso? Amar la vida y ver días buenos.
Y cuando su aspiración es amar la vida y ver días buenos, debido a que tiene esa comunión con el Espíritu, a la hora de hablar lo tendrá presente. Entonces, está hablando con alguien y en sus frontales va a tener: yo amo la vida, yo quiero que este día sea bueno. Y en la medida que hablando con alguien, entonces se va a abstener ¿de qué? De hablar mal. Ni en chiste lo va a hacer. Se va a abstener de hablar engaño. ¿Y quién aquí mientras habla tiene presente esa aspiración, amar la vida y ver días buenos? La mayoría no. Solo cuando lo comience a tener presente, cosa que solo se puede por el Espíritu, va a regular su lenguaje, va a regular sus diálogos, va a regular sus comunicados. Mientras tanto no lo hará. Pero si lo tiene presente, eso lo guardará de caer en un lapsus de carnalidad o de inspiración diabólica, como le sucedió a Pedro alguna vez. ¿Lo recuerdan? Que cuando el Señor compartió a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, enseguida Pedro, tomándole aparte, le reconvino diciendo: Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Lo asombroso es que aunque esta reprensión se oye fantástica, plausible, buena, justa y verdadera, de fondo no lo era. De fondo no lo era. Y lo sabemos por cómo el Señor le respondió a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero con sinceridad, ¿cuántos de los que me escuchan quieren en ciertos momentos, sobre todo momentos de tensión, de presión, de desafío, y entiéndase por desafío un diagnóstico médico que no es fácil de procesar, sobre todo en esos momentos? ¿Cuántos quieren reconveniencias del mismo talante que le hizo Pedro al Señor? ¿Para qué? ¿Para victimizarse? ¿Para qué? ¿Para tener la atención de los que lo rodean? Jesús no quiso ese tipo de consideraciones. ¿Y sabe qué hizo? Las rechazó, no las aceptó. Por eso cuando esas mujeres lo vieron como lo vieron, llevando la cruz, y le echaron flores, Jesús no se dejó envolver por las flores, sino que antes bien las reprende y les dice: óigame, señoras, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? ¿Por qué más bien no lloran por ustedes y por sus hijos? Oh, pero vaya a hacerlo hoy cualquier hombre de Dios, y de una hablamos ¿qué? Mal, y de una rebotamos ¿con qué? Con engaño, porque nos parece que es un poco frío y desconsiderado. ¿Se ama la vida realmente? ¿Se quiere ver días buenos? Por la manera en que se habla, se sabe que no es así. Jesucristo no aceptó el comentario de Pedro y lo rechazó. Lo sacó. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque él estaba, ¿cómo?
lleno del Espíritu. Él estaba en comunión perfecta con el Espíritu. ¿Y Pedro cómo estaba? Pedro estaba desconectado de Dios. Pedro estaba en pausa con Dios. Pedro estaba desconectado de Dios. Pedro estaba en pausa con Dios, pero estaba en modo play con su carne. Estaba conectado con su carnalidad. Y su lengua dijo algo que solo Jesucristo pudo ver. Pudo discernir la intención. ¿Cuál? Contaminarlo. Pedro habló para contaminar al Señor cuando dijo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y cuando él lo dijo encendido por el infierno. Cuando él dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Cuando él lo dijo encendido por el infierno. Es que la lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es de lo más peligroso. Si se le permite, la lengua puede arrasar con todo el curso de su vida y con todo el curso de la vida de otro y con todo el curso de la vida de los demás. Si se lo permite, con ella puede arrasar con todo el curso de su propia vida. Y esas llamas con que va a arrasar, ¿sabe de dónde vienen? Del mismo infierno. Pedro, sin saberlo, cuando dijo al Señor: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Eso lo dijo encendido ¿por quién? Por el mismo infierno. Por eso, cuando el Señor responde, le habla a Satanás en Pedro directamente: apártate de mí, Satanás, porque tienes la mirada puesta en las cosas de los hombres y no en la de Dios. Porque de no haberlo hecho, las palabras de Pedro habrían arrasado con todo el curso de la vida de su pastor y con todo el curso de la vida de la humanidad. Por poquito, y Pedro causa un incendio espiritual. Pero gracias a la comunión del Espíritu, el Señor no permitió que el fuego lo incendiara. ¿Qué hizo el Señor? Lo extinguió. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Y cuántos incendios se han hecho con sus comentarios? ¿A cuántos ha incinerado con sus comentarios? ¿Cuántos negocios? ¿Cuántos ministerios? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos transeúntes? ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos hermanos en la fe se ha hecho pirómanos espirituales que con el fuego de sus palabras prenden y arrasan con vidas, con familias enteras y congregaciones completas? Ellos ignoran que por esto las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego y van echando a perder toda su vida, y hace que un día terminen siendo quemados en el mismo infierno. Los pirómanos, si no son regenerados, arderán en el infierno. Los pirómanos espirituales. No se deje prender fuego con los comentarios de otro. Poquitos amén.
cuyas palabras son encendidas por el mismo infierno. Entonces, ¿qué debería hacer? Por lo menos ahorita ponerse de pie y extinguir algún fuego que usted sabe debe extinguir ya. Extíngalo ya. ¿Qué fuego va a extinguir? El fuego que salió de su misma boca. El fuego que oyó de la boca de otro. Quítate de delante de mí, Satanás. O sea que la mayoría de veces, escuche, o sea que la mayoría de veces, ya pasó el tiempo de hacerlo. O sea que la mayoría de veces es Satanás quien está tras ¿qué? Tras el hablar ocioso. Dígale que está a su lado. La mayoría de veces Satanás está tras el hablar ocioso. Es que si a la hora de hablar no se asegura que lo guíe el Espíritu de Dios, lo terminará guiando el mentiroso. Ese es un nombre para Satanás, el mentiroso. Y cuando lo guía el padre de mentira, otro nombre de Satanás, en ese instante descuida y niega su aspiración, su ambición, que ¿cuál debería ser? Amar la vida y ver días buenos. Todos los que hablan mal ni aman la vida ni quieren días buenos. ¿Cuál debería ser su intención cada día? Amar la vida y ver días buenos. Es que una frase ociosa, sea que la diga o la oiga, sin estar lleno del Espíritu, nos ha dañado el día. ¿O estoy equivocado? Una frase ociosa hace que un día bueno se torne malo. Hace que un día soleado se torne tenebroso. Hace que un día de gozo se torne en luto. Genera un mal ambiente. Vuelve ese día tenso. Crea una mala atmósfera. Por eso hay que estar llenos del Espíritu y en comunión con Él, no solo para hablar, sino para saber qué, escuchar y no dejarse entenebrecer y no dejarse sacar de la paz por ese comentario que le van a hacer. No le dé lugar al diablo a la hora de hablar. Dígase lo que está a su lado y puede tomar asiento. Dígaselo otra vez. Ay, no olvide el extinguidor. ¿Que de dónde resulta? ¿De dónde? De la comunión del Espíritu. ¿Cómo usted mantiene recargado ese extintor? Pues con el conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando usted tiene el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿para qué? Yo me muevo ahora por voluntad de Dios. Para cada paso, para cada latido, para cada respiro en su vida, para cada pestañeo. Entonces, ese conocimiento de la voluntad de Dios le va a servir para extinguir, para reprender oportunamente con la verdad expresada en amor aquello que quiere incendiar su vida y arrasar lo bien que está mental, emocional y volitivamente.
pero debe tener el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero si ve más televisión que lectura bíblica, hay que tener el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que en su momento usted pueda expresar de verdad las cosas como son, con objetividad, sin importar el plano en que tenga que hablar: familiar, del hogar, laboral, académico, empresarial, comercial, ministerial, social, comunitario, político, militar, etcétera, etcétera, profesional, el que sea. Entonces, cuando hable, va a hablar con justicia, porque hablará objetivamente. Y eso es lo que le hace falta a la mayoría de hijos e hijas de Dios. Entonces, las palabras que se dicen son ociosas. ¿Cuándo? Cuando lo que se dice realmente no es verdad, pero lo dice como si fuera la puritica verdad, pero se dice como si tuviéramos la razón. Y eso que se dice es el producto de no servir a Dios, sino de servirse a sí mismo, de no vivir en función de Dios, sino de sí mismos, de no hacer las cosas para el Señor. Y ya más adelante voy a ahondar en esto. Las palabras ociosas son queja al mismo tiempo. Y a su vez son calumnias, difamaciones, injurias, maledicencias, maldiciones, en fin. Antes de hablar es importante pensar. Déjeme terminar para que el amén le quede bien. Antes de hablar es importante pensar, pero no por su propia cuenta, en comunión con el Espíritu. No por usted mismo, no, con la mente de Cristo, no con su mente, sino en comunión con el Espíritu. Si lo hace, entonces no se va a poner a rascarse la cabeza luego de que hable. Cuando lo dicho, dicho. Y tampoco va a estar dando en qué pensar, en el sentido de dar motivos para sospechar que hay algo raro en lo que usted dijo o en lo que está diciendo. Y otra buena razón para seguir esta recomendación es que de todo lo que decimos un día hemos de dar cuentas ante Dios. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 12:36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Muchas personas ignoran que en el día del juicio van a ser juzgados por sus palabras. Que cada una de las palabras que hemos dicho servirán a nuestro favor o serán en nuestra contra. Lo vuelvo a decir, algunos ignoran que cada una de las palabras que hemos dicho en el día del juicio final nos favorecerán o nos arruinarán. Porque les aseguro que en el día del juicio final van a dar cuenta de las cosas que digan descuidadamente. A la hora de hablar, hay que hacerlo con mucho cuidado. Es decir, ¿cómo? Bajo la asesoría del Espíritu Santo. Lo digo, Espíritu Santo, lo digo. Y el Espíritu Santo le va a decir sí o no, o diga esto y esto no lo diga. Es más, lo que hablamos y cómo hablamos determina si somos salvos o no. Fue el Señor quien lo enseñó. Ahí en Mateo 12:37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras
serás condenado. ¿Cómo la ve? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si las cosas son así, conviene tomar a la ligera lo que hablamos, pero se hace. ¿Por qué? Porque la mayoría olvida la palabra de Dios y se engañan a sí mismos. Si las cosas son así, se tomará a la ligera lo que hablamos, pero se hace. ¿Por qué? Porque la mayoría olvida la palabra de Dios y se engañan a sí mismos. Pues por tus propias palabras serás juzgado, dice el Señor, y declarado inocente o culpable. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas se salvarán, pero si dijeron cosas malas serán ¿qué? Castigados, y no en el purgatorio, sino eternamente y para siempre. Entonces las frases, es que se acostumbraron a que se les haga todo. Aquí nadie colabora, nadie ayuda. Si yo no hago, nadie hace. Hay que tener mucho cuidado al decirlas, no sea que esté causando un incendio e incinere a los que dice que más ama, e incinere a los que lo escuchan decirlas. Los puede incendiar en la ira carnal, en un pleito, por lo que está diciendo. Por eso hay que saber cuándo es válido decirlas, porque si las dice descuidadamente, es decir, precipitadamente, aunque puede ser verdad, a su vez puede ser mentira. ¿Cómo así? Ya le voy a explicar en qué sentido una verdad puede ser mentira. En el sentido que cuando en su casa, con base a estas palabras que he traído, en el sentido que cuando en su casa o la iglesia todos realmente son un cuerpo funcional, bien unidos por las coyunturas, que se ayudan mutuamente y se edifican entre sí. De manera que cuando dice precipitadamente en un arrebato carnal, se acostumbraron a que se les haga todo. Aquí nadie hace nada si yo no lo hago. Nadie colabora. Sería falso, sería hablar engaño, sería hablar mal. Estaría calumniando. Y la calumnia es calumnia, sea que se la diga a su marido o a un extraño, sea que se la diga a su hijo o a un extraño, sea que se la diga a su mujer o a una extraña. La calumnia es calumnia delante de Dios. No importa a quién se la diga, así sea al peor enemigo. Si lo calumnia, le cuenta como pecado, así esté calumniando al que más mal le ha hecho. Y entonces su aspiración es amar la vida y ver días buenos. Falso. No, porque está hablando una maledicencia, está lanzando un agravio, y ante Dios se le tomará en cuenta, además de como queja y murmuración. ¿Sabían ustedes que cuando se queja de otro o por otros, lo que realmente está haciendo cada vez que se queja es inculpar a esa persona o a esas personas por las cuales se está quejando? ¿Y qué es inculpar? Es acusar a una persona de un delito. Entonces, cuando se queja por alguien, cuando se queja por otros, de otros, literalmente usted está acusando de delito a esa persona o a esas personas. Y la ley del Espíritu de vida ordena a través de Santiago en el capítulo 5, versículo 9: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Es decir,
no se quejen unos de otros para que Dios no los castigue por hablar mal contra otros. Porque Dios está a puertas de castigar y darle a cada uno lo que se merece. Él es nuestro juez y pronto viene. Y el peligro de la murmuración es que de tanto murmurar, esta puede volverse una realidad de parte de Dios, no de parte del diablo. ¿Recuerdan a Israel que siempre murmuraban en el desierto diciendo casi siempre que algo no les gustaba? Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, refiriéndose a Egipto, a bocones, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Eso y palabras parecidas a estas, los israelitas se las dijeron a Moisés y a Aarón. ¿Ustedes pueden creer que ellos llegaron a referirse, según Números 16:13, a Egipto como la tierra que destila leche y miel? ¡Ah, bocones! Y al final, ¿cómo Dios los trató por esto? Los castigó conforme a su dicho murmurador. Ustedes dicen que yo los saqué de Egipto, de la tierra que fluye leche y miel, para matarlos en el desierto. Mentirosos, pamplinas. Pues ahora van a morir en el desierto por injuriosos, por calumniarme, porque yo los saqué de Egipto, no porque estuvieran en la tierra que fluye leche y miel, sino realmente para meterlos en una buena tierra que sí fluye leche y miel. Pero, amén, gloria a Dios, pero ¿se vive? No se vive. ¿Se hace caso? No se hace caso. Los israelitas causaron el incendio que terminó matándolos en el desierto y los confinó a 40 años en el mismo. Nuevamente, o sea que nadie puede entrar en lo bueno que Dios tiene para su vida si es un bocón. Dígase lo que está a su lado, dígale: si usted es un bocón, usted no puede entrar en lo bueno que Dios tiene para su vida. Pero dígaselo. Ahí sí no tiene boca. Cuando debe tener boca no habla, y cuando debe cerrar el pico, ahí sí habla. Más bien quedará a merced del incendio que inició conforme a los dichos de su bocota. Es grave expresarse en los momentos que le chocan, como Israel se expresó cuando le chocó el desierto. Si usted se parece a los israelitas, lo que está provocando es que Dios haga conforme a la queja que usted lanza, conforme a la murmuración que usted lanza. Y algunos dicen por ahí: es que si yo no hago, nadie hace. Se acostumbraron a que se les haga todo. Es que nadie colabora. Hay que ser objetivos en nuestras apreciaciones para no hablar mal, sino asertivamente, con discernimiento, viendo si en su casa o la iglesia, hombre, en cuanto a estas apreciaciones, son un cuerpo funcional, bien unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente y se edifican entre sí. Entonces, después de ese escaneo objetivo en comunión con el Espíritu, ahí sí procede a dictaminar. Mientras tanto, absténgase para no caer en hablar mal. Resumiendo, todos los malos dichos que salen de nuestras bocas, para no caer en hablar engaño. Pero si no está lleno del Espíritu,
¿a qué hora, su merced? Si no vive en esa comunión, ¿a qué hora, su merced? Desde esta perspectiva, en aras de ayudar a los que precipitadamente dicen: si yo no hago, nadie hace. Se acostumbraron a que se les haga todo. Es que nadie colabora, nadie va a hacer. Escúcheme, nadie va a hacer lo que usted debe hacer. Está mal hecho cuando dice: si no hago, nadie hace. Es que nadie va a hacer lo que usted debe hacer. Nadie va a hacer lo que a usted se le mandó a hacer. Y usted no hará lo que solo otro hará. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, a una persona le sacan un riñón y queda funcionando con uno, y el riñón no se va a volver dos. Por más sobrecarga que tenga, tiene uno. Tiene uno. Tiene uno. Y nosotros somos comparados con un organismo. Usted no hará lo que solo otro hará. Lo vuelvo a decir, usted no hará lo que solo otro hará. Y nadie va a hacer lo que solo usted debe hacer, porque somos un cuerpo. Se lo explico mejor a la luz de la palabra. Primera carta a los Corintios 12:14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Estoy leyendo en Corintios 12:14, primera carta. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, ¿ustedes qué dicen? No. Porque diga: no soy mano y soy pie, entonces no es del cuerpo. No, usted es del cuerpo, así sea pie. No tiene que ser mano. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es ¿qué? Uno solo. 21. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Ay, no, es que yo a ustedes no lo necesito. Yo no dependo de nadie. Yo solo dependo de Dios. Mentiroso, mentirosa. Usted no ama la vida. Usted no quiere ver días buenos y está injuriando a los demás. Está por encima de un principio que Dios estableció. Ay, es que nadie es indispensable. Entre comillas, puede que lo sea, pero si ese alguien desaparece, genera una tensión y una carga que antes no se tenía. Porque sí somos indispensables de fondo. Y más cuando la Biblia dice que somos un cuerpo. O quien perdió un dedo y dice: no me hace falta. Quien perdió una pierna y dice: no la extraño, no me hace falta. Quien perdió el oído y dice: la verdad me resbala. Falso. Quien perdió el colon y dice: me da igual que haga en bolsa. Dígale que está a su lado: nos necesitamos tanto. Dígaselo sin mandarle beso. Nos necesitamos tanto, porque cada uno tiene una habilidad y una capacidad que hace que nos necesitemos entre nosotros. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu,
Oh, ¿sí está viendo? ¿Por quién les he dado la sabiduría y la ciencia hasta aquí? ¿Por quién? Entonces, si no está lleno del Espíritu y no tiene comunión con Él, ¿de qué provecho es? ¿Qué tan útil es para el cuerpo de Cristo? No es útil, es un inútil. Y ustedes saben lo que hizo Jesucristo con el siervo inútil. Lo mandó a atar de manos y pies y lo echó afuera en las tinieblas, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y todos los miembros inútiles de la iglesia, jovencito, escúchelo, si usted sigue siendo un inútil en la iglesia, va a parar en el infierno. Si usted sigue siendo un inútil en su casa, va a parar en el infierno. Si no es de provecho como Dios quiere donde trabaja, va a parar en el infierno. Donde esté, donde vaya, va a parar en el infierno. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Y usted qué tiene? Hasta aquí tiene sabiduría, tiene ciencia. A otro fe por el mismo Espíritu. Usted tiene el don de fe. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Usted tiene don de sanidades. A otro el hacer milagros. Usted tiene el don de milagros. Mire que sanidades y milagros no es lo mismo. Un milagro, convertir el agua en vino. Una sanidad, sanarle el colon. A otro el hacer milagros. A otro profecía, tiene el don de la profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Y si hay alguien que diga aquí, yo no tengo nada de eso, es porque no ha entendido que es en Cristo. No cree en Cristo realmente. Porque todo el que es de Cristo se ve como un miembro del cuerpo de Cristo. Y sabe que tiene deberes para con el cuerpo de Cristo. Pero todas estas cosas las hace uno y ¿quién? Versículo 11, uno y ¿quién? Y si no está lleno del Espíritu, el de ciencia, donde hay profecía, la interpretación, ese no come, Pero 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, menos 2 son 14, más 5 serían 19. Entonces, ¿usted me va a tumbar a mí las vueltas? No, señor, hicimos un contrato por tanto. Ahí sí es vivo, ¿no? Pero para el Señor, si no más, no. ¿Y por qué es así? Porque está en la carne. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, todos ustedes forman parte del cuerpo de Cristo. 3 amén. Imagínense cómo estaremos en el Espíritu. Y cada uno es un miembro necesario de ese cuerpo. ¿Sí? No siguen los amenes parejitos. Dígale que está a su lado, cada uno es un miembro necesario de este cuerpo. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Dígale que está a su lado, cada uno es un miembro con su función particular. Ahora pregúntele, ¿cuál es su función? ¿La tiene clara? ¿La está cumpliendo? Porque su disfuncionalidad me perjudica y nos perjudica. Vosotros sois, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y esto sí es una bofetada para los que critican las lenguas.
29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Entonces absténgase de hablar mal. ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Mucho cuidado cuando se oye decir de que alguien que no sabe hablar ni tiene claro el principio de que somos un cuerpo donde cada uno es un miembro con su función particular, y se les oye decir, por cuanto no saben hablar, refiriéndose despectivamente a los pastores, sobre todo a los pastores, que muchos de ellos están cumpliendo su función en la iglesia, se les oye decir que esos pastores son únicamente pastores de púlpito, que no salen de las cuatro paredes. Y esto lo dicen para hacerlos sentir mal, incendiarlos y quemarles su ministerio, y que descuiden la iglesia. ¿Y sabe por qué lo dicen ellos? Y sobre todo, ¿sabe quiénes lo dicen? Los evangelistas. Y ellos lo dicen porque como los pastores no hacen la obra que ellos hacen, entonces se regodean. Ellos no hacen esta obra que nosotros sí hacemos, pero ellos no están bien, porque no salen, no se bajan del púlpito. Y ese comentario vitupera a la mayoría de ministros que lo único que están haciendo es cumplir con su función. ¿Cuál? Apacentar la iglesia del Señor, cuidando de ella, la cual el Señor ganó por su propia sangre, a fin de perfeccionarla para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que la iglesia del Señor llegue a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ve todo lo que hay intrínseco en ese comentario tan despectivo? Este propósito no se logra. ¿Cuál? Apacentar la iglesia del Señor, cuidando de ella, la cual Él ganó por su propia sangre, a fin de perfeccionarla para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto no se logra si los pastores hacen lo que otros deberían hacer. ¿Recuerdan cuando los apóstoles reúnen a todos los creyentes para decirles que no era justo que ellos dejaran la palabra de Dios para servir a las mesas? Entonces, ¿cuál fue la solución? Que otros deberían servir a las mesas para que ellos pudieran cumplir con su función específica. ¿Y qué proponen? De entre ustedes, hermanos, vamos a poner a servir a las mesas a gente de buen testimonio. ¿Y qué? Y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que tengan comunión con Él. No gente carnal, a servir a las mesas. Mientras que ellos que persistirían en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso está escrito en Hechos 6. Y si usted lee cuidadosamente Hechos 6 y llega al versículo 7, encontrará que este principio de cuerpo funcional termina resultando en que creciera la difusión de la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicara grandemente. No hay crecimiento de la palabra del Señor ni multiplicación de la membresía de la iglesia cuando hay miembros de la iglesia que no cumplen su función. Ninguna iglesia como esta podrá crecer en la difusión del evangelio
y mucho menos aumentar el número de los creyentes si solamente está los mismos con el pastor y el pastor con los mismos, haciendo solamente ellos algo que los demás también tendrían que estar haciendo, porque a cada uno, y está comprobado, Dios por el Espíritu dio dones, dio capacidades. Entonces, ¿qué está pasando con esas iglesias donde la mayoría de miembros son unos inútiles? Pues lo que está pasando es que los pastores y los poquitos que son útiles, lo único que hacen es mantener la poca membresía que hay, pero nunca van a poder crecer. Por eso es que hay iglesias como nosotros que no han crecido. Ni en la difusión del evangelio, ni en el número de la membresía. Porque como están solo unos pocos sirviendo y siempre han sido los mismos, para lo único que alcanzan ellos es para mantener el mismo número que hay. Y si no despiertan, se van inutilizando y van siendo amputados, van siendo cortados. Es cuando todos hacemos todo lo que Dios quiere, con todas y cada una de las capacidades que Dios ha dado a todos, por un mismo espíritu. Solo cuando cada uno, sea joven o anciano, niño o niña, siervo o sierva, cumple con su función o funciones. Y está sucediendo que la mayoría de los que hacen la obra evangelista en el mundo, ¿sabe cómo andan haciendo la obra? Resentidos. Resentidos con los que hacen la obra en la iglesia de puertas para adentro. ¿Y sabe por qué? Porque son como Marta, ¿la recuerdan? No como Marta la de nuestra iglesia, no como las Martas de nuestra iglesia, aunque pues vaya uno a ver. Pero sí son como Marta la de la Biblia. No sé si la recuerdan, que cuando estaba sirviendo al Señor con su capacidad de cocinar y demás, a ella le chocó que su hermana María estuviera a los pies del Señor mientras ella estaba lavando loza, picando cebolla, destripando pollos, macerando ajo. Y esta Marta pensó erróneamente que lo estaba haciendo todo, como la mayoría de nosotros lo pensamos. Tanto que le reclamó al Señor, a su pastor: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola haciendo todo el trabajo de la casa? ¿Estoy hasta qué? Ya me he cortado 3 veces. Dile que me ayude. Se me hace ver a la mujer diciéndole al marido: dígale a esos chinos que me ayuden. O viceversa. Qué reclamo, ¿no? Envidia Martica. Martica, ¿realmente para quién sirves? Es obvio que no al Señor. Es obvio que sirves para ti misma. ¿Por qué? Porque a ti te escoce el hecho de que María no esté contigo en la misma tónica de cabeza en la cocina y sirviendo a las mesas. Y eso no te deja ver que María tenía otra función importante. ¿Cuál? Estar a los pies del Señor escuchándolo. María no estaba morboseando las redes sociales mientras el Señor hablaba. No, él literalmente estaba escuchando atentamente y dispuesta a obedecer lo que el Señor decía. Realmente ella quería conocer al Señor. Por eso, si querido Ujier se siente mal por estar de pie sirviendo en vez de estar sentado oyendo la palabra, tal vez usted ignora que somos un cuerpo y que cada uno es un miembro con su función particular. ¿A quién edificaría el Señor
si María no estuviera a sus pies oyéndole? ¿Y quién serviría a la mesa para brindarle al Señor y a sus discípulos si Marta no estuviera a cargo? Pero Marta no pudo entenderlo. Marta está creyendo erróneamente que le tocaba sola, pues su mentalidad no le deja ver que no estaba haciendo ella la obra únicamente. Ella le creyó al diablo. ¿Recuerdan a Elías? Es que solo yo entiendo. Mentiroso Elías, hay 7,000 más que no le han doblado la rodilla a Baal como tú. No estás solo. Lo que pasa es que le diste lugar al diablo. Y nada más mira cómo hablas. Mire, el Señor le dijo a Marta, leemos en Lucas 10:41, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. No sé si ustedes lo vieron cuando lo dije. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Mire, quienes dicen por lo general que les toca solo o solas hacer todo, si yo no hago, no hace nadie. Ay, es que nadie ayuda. Colaboren. A esos el diablo los trabajó con esas ideas y ha venido ganando el terreno de su corazón con engaños, llevándolos a preocuparse por cosas, que otro u otros están haciendo o deberían hacer, y por eso se amargan. Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta, exagerada. No digas que tú tienes que hacer todo. Lo que pasa es que tú eres tan inmadura que te preocupas por todo y no dejas que cada uno haga lo suyo, cayendo en la trampa del diablo de ni siquiera poder vivir para servirme, sino que caes en servirte a ti misma. Porque si nadie hace lo que tú estás haciendo, si nadie comparte contigo para hacer lo que tú estás haciendo, te sientes miserable. Pero los demás están haciendo, Martica. Somos un cuerpo, Marta, y no todos pueden estar contigo en la cocina. Un amén y desganado, amén, amén. Estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, Marta. Estás preocupada y aturdida. Estás preocupada y acongojada. Estás preocupada y molesta por demasiadas cosas. Es más, lo que te preocupa no es lo que realmente haces, sino lo que a ti te parece que los demás no hacen, y eso te está matando. A ti te mata que María no esté contigo lavando ollas, ¿cierto, Marta? ¿Y por qué no ves que ella está cumpliendo su función? ¿O a quién le voy a hablar si María se va? ¿Y quién le va a servir a ella y quién me va a servir a mí si usted no sirve, Marta? Marta, tú no estás haciendo todo, sino que te preocupas por todo, y eso te está aniquilando. Y lo más tremendo es que la acabas de embarrar. Claro, es que ustedes me quieren ver muerta, ¿verdad? Usted, María, el Señor y todos los demás me quieren ver muerta porque me dejaron sola en la cocina. Hablas mal, maldices, te quejas, estás acusando a María de un delito que no está cometiendo. Mira, Martica, tú quieres prenderle fuego a todos nosotros con tus dictámenes y comentarios, pero el Señor sacó el extinguidor. Donde no tenga el extinguidor, caza una pelea con Marta. Se arma la trifulca ahí. Pero
Por eso, Martica, este día que, por ejemplo, para María y para mí es bueno, para ti se está volviendo el peor día. Y sabes qué, Martica, mi día que es bueno para María y para mí, no te lo vas a tirar. ¿Listo? Qué extintor tan poderoso. Así que María no es una recostada. Cuidado. Ella está haciendo su parte, ¿ok? Como pastor pregunto, ¿a quién le estaría yo predicando si usted no viene? Si ve el perjuicio tan grande que usted acarrea cada vez que no viene a la iglesia. Yo vivo creyendo, Señor, ¿cuándo será el día que un día entre semana tendré reunida toda la iglesia también como un domingo? Dígame, ¿a quién estaría yo predicándole si usted no viene? Ahora, ¿a quién pasaría el ujier a la silla si no se viene? ¿A quién le transmitirían los encargados de la parte audiovisual esas imágenes, esos textos? ¿A quiénes llegaríamos a través de esas cámaras si no nos siguen, si no se conectan? Somos un cuerpo. Este lugar no se arregla solo. Hay gente que lo arregla. Somos un cuerpo y cada uno es un miembro con una función particular. Por eso cuando no se entiende esto, se ven miembros de la iglesia como Marta, resentidos en sus casas, con sus familias, o en la iglesia, en su congregación, con los demás miembros, con sus pastores, porque ellos no hacen lo que ellos también. Muchos dicen, pero ¿cuándo vamos a salir otra vez a predicar en la calle, pastor? Vaya usted tiene llamado fuerte. Y ya fue preparada. Y están esperando de nuevo el viernes violento. Qué ridiculez. Se va a quedar esperando. Y por eso hablan mal y engaño. Como el evangelista que dice con rabia que menos mal ellos no son pastores o ministerios de púlpito, ahí encerrados en las cuatro paredes. Mal hecho. Pero por decir eso van a dar cuentas. ¿No ve que uno es el que siembra y otro es el que ciega? Cuando Bernabé y Saulo fueron enviados a la obra que los llamó el Señor, ellos no iban, por ejemplo, por Seleucia, ni Chipre, ni Antioquía diciendo, si ven, Bernabé y Saulo diciendo, oye, ustedes reciben el evangelio porque gracias a Dios no somos como esos apóstoles, maestros y profetas de púlpito. Nosotros no somos como ese tal Simón o Lucio de Cirene o Manaén. No, Señor. ¿Ellos hacían eso? No. ¿Por qué? Porque ellos entendían que eran miembros de un cuerpo y dentro de ese cuerpo esa era su función. Y por ende cada uno debía hacer su papel, hacer la obra que le correspondía sin quejarse, sin caer en la trampa de afanarse y turbarse por lo que no debe. Y cuando leemos Hechos 13, vemos que los maestros y profetas del momento en la iglesia de Antioquía solo se remitían a operar dentro del perímetro de la iglesia, es decir, en Antioquía, y no lo hacían fuera de ese perímetro. Pero hoy en día ven a un pastor fiel a su congregación, pero que salga el pastor a ver a ganar las almas. ¿Y las otras quién las cuida? Si solamente él tiene el don para cuidarlas. Y aquellos siervos del Señor no hacían lo que el Espíritu Santo solo podía realizar a través de Bernabé y Pablo. Por eso los encargados en la iglesia de Antioquía no salían si sabían que tenían el don para estar al frente de ella.
sino que enviaban la gente. Pero hoy en día no se quiere servir, hermano. Eso sí, a cambio de un chequecito tal vez. Eso sí, su merced. ¿Cuánto va a pagar? ¿Cuánto va a pagar, pastorcito? Pero el modelo que tenemos es que ellos no hacían nada que el Espíritu Santo no les había mandado realizar. Y en este caso solo Bernabé y Pablo podían hacer. Y solo Bernabé y Pablo podrían salir del perímetro de la iglesia en Antioquía para ir a evangelizar por Seleucia, Chipre, Pafos, Perge, Antioquía de Pisidia. Ni a Simón, el que se llamaba Niger, ni a Lucio de Cirene, ni a Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, les correspondía ir por Perge, Pafos, Pisidia, Antioquía, Chipre, etcétera. A ellos no, era Pablo y a Bernabé, porque ellos deberían estar al frente de la iglesia en Antioquía. Y el Espíritu Santo fue específico. ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué les da miedo decirlo? ¿Quién? Esa es otra cosa que tiene a muchos cristianos vacíos del Espíritu, porque no se refieren a Él con cariño, con valía, con honra. No lo ponderan, ni siquiera cuando lo mencionan. Es como estar casado y no hablar de la mujer. Es como estar casado y no hablar del marido. Usted no tiene una relación con ese hombre, porque todo el que tiene una relación estando de casado habla del susodicho o la susodicha. Oye, ¿y usted no puede hacer nada sin mencionar a esa señora? ¿Cómo voy a? Ella mía, yo cuerpo, no solo, uña y mugre. Solo a Bernabé y a Saulo les corresponde hacer la obra por fuera, a nosotros no. Es más, cuando Pablo y Bernabé se reportaron con los apóstoles, ¿lo recuerdan? Con los apóstoles y ancianos en Jerusalén, contando cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, el apóstol Pedro no replicó: bueno, pues entonces habrá que ir con Pablo y Bernabé a Antioquía. Usted lee Hechos 15 y no dice eso, Pedro. No, hay que ir con ustedes a Antioquía porque hay una obra que hacer allá. No, ellos saben qué hacen. Proceden a elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía juntamente con Pablo y Bernabé. Específicamente por el Espíritu dijeron: Judas, venga acá, el que tenía por sobrenombre Barsabás. Silas, venga acá. Y varones principales entre los hermanos. Y los ordenaron. Y le dijeron: ustedes tienen la función, ustedes tienen el don, hínquense, recíbanlo, váyanse con Bernabé y Saulo a hacer la obra. Y por eso era que la iglesia crecía. Pero hoy nos escondemos. Ay, que no me pongan a mí a coordinar una intercesión. Ay, no. Y ahí sí, a mí me perdonan, yo soy cristiano, pero yo sí me persino. Ay, no, a mí que esa no me la echen, no. ¿Ven? Y nuevamente no fue que al llegar ellos a Antioquía hayan hablado mal, denigrando de Pedro. Judas no estaba allá diciendo: no, es que el Pedro recostado, él no puede tener autoridad porque él se va utilizando a la gente. ¿Y cuántos tienen esa mentalidad? No disponga de la gente, no utilice la gente. Somos un cuerpo. Yo no le puedo decir a este dedo que no me haga el favor de, o que me ayude. Ya me ayude. La mano, me ayude. Ay, qué pena con la mano, hombre. No, usted no va a correr esa silla. La que está mala. No nos inutilicemos más y no nos hagamos más inútiles en medio de la iglesia. Todos deberíamos estar activos como un cuerpo sano, porque ese es el cuerpo que tiene Cristo, un cuerpo sano. Y cuando está enfermo, el Señor lo sana también. . . 。 . 。 . 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
Ese aplauso, ¿por qué fue? Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Hijo de hermano y Espíritu Santo. Dios. Mire, ¿qué oración deberíamos hacer? ¿Qué oración deberíamos hacer con esta palabra? ¿Ah? Suba, pastora. Claro. Mire, y ahora, mire, alguien hace lo que hace Claudia con ella. Idólatra. Eso es una calumnia. Y eso es una chispa que donde se descuide la hermana y la acepta en su corazón, la quema y no la deja volver a hacer lo que tiene que hacer. Eso está bien. Y comienzan a amputar la iglesia. Y hay iglesias como nosotros que están diezmadas, menguadas por los fuegos. Por los fuegos que otros encendieron y que los faltos llenos del Espíritu Santo no pudieron extinguir. Y por eso arrasaron con sus vidas. Oiga, y si teniendo pastor que enseña como enseña, la gente cae como cae, ¿cómo sería donde no estuviera? Pastora, le cedo la palabra, que el Espíritu Santo la use. Gloria a Dios. Vamos en esta hora a reconocer. Yo creo que esta palabra Dios nos ha hablado a todos, no hay uno que no. ¿Cuántos hemos dicho a mí me toca sola? ¿Cuántos hemos dicho es que nadie hace? Todos lo hemos dicho. ¿Y sabe por qué lo hemos dicho? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Y sí, también porque estamos rodeados de gente que se ha querido inutilizar. Y cuando a mí una rodilla me ha dolido, hay más carga sobre la otra, porque eso ha sido real también. Y hay muchos miembros que han sentido el peso del que no ha querido, del que se ha fresqueado, como diríamos en nuestro vocabulario, se han fresqueado. Y muchas veces también somos de los que hemos, por nuestra forma de ser, inutilizado a los que están al lado. Porque nadie barre mejor que usted, nadie limpia mejor que usted, nadie habla mejor que usted. Y de esa manera no hemos visto días buenos y hemos hablado mal. Hoy Dios ha sido muy claro con esta palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios. Porque todos, no, yo me atrevo a decir que no hay ninguno, hasta el pequeñito. Pero ¿por qué siempre yo tengo que abrir la puerta? Pero ¿por qué yo siempre? Todos, no, yo creo que no hay uno aquí que diga, uy, la verdad, esa palabra no me tocó. Cierre sus ojos. Compunja su alma, porque si no hay un alma compungida, se hace una oración que no llega delante de la presencia de Dios. Y hoy, Padre, en esta hora, Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret que nos perdones. Perdónanos, Padre Celestial, porque hemos hablado mal, hemos hablado engaño, hemos hablado como si fuera verdad lo que no es una verdad absoluta. Y de esa manera estamos dañando al cuerpo de Cristo. De esa manera estamos dañando a nuestro hogar, estamos dañando a los que nos rodean. Perdónanos, Padre Celestial, porque hemos hablado de una manera indolente y con nuestra manera de hablar hemos dañado a los que nos rodean. Sí, hay familias heridas por el comentario que hace la mamá, hay hijos heridos por el comentario del papá, sí, hay hermanos heridos por el comentario de su hermano. Señor, hoy te pedimos perdón porque estamos rodeados en una casa de gente herida, en medio de una iglesia herida por nuestros comentarios, porque hemos sido incendiarios y no hemos sido ese extintor que en un momento indicado debe prestarse para apagar esos incendios. Señor, hoy te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que me perdones,
De corazón te lo pido. Si usted no está haciendo una oración de corazón, va a salir a ser un incendiario más. Va a salir a dañar, a recargarse, a recostarse, a herir, a maltratar, a amputar a la iglesia de Jesucristo. Perdónanos las veces que hemos hablado como si nosotros fuéramos los únicos que hiciéramos, y teniendo en poco el trabajo que hacen otros. Porque es verdad, el marido tiene una función, la esposa tiene otra función, los hijos tienen otra función, pero con nuestra manera de hablar estamos matando el cuerpo, estamos dañando y amputándolo. Y hoy te pedimos perdón, Señor, las veces que con nuestro comentario hemos hecho que otro no haga ni cumpla su función. Perdónanos, Señor, las veces que hemos hablado y con nuestra manera de hablar hemos impedido que otro sirva, teniendo el ministerio, teniendo el don, teniendo el talento que Dios ha decidido. Señor, hoy nos arrepentimos y te pedimos que tengas de nosotros misericordia. Perdónanos, Señor, porque siendo un evangelista me he quedado en la casa. Perdóname, Señor, porque siendo un maestro no he enseñado. Perdóname, Señor, porque debiendo hablar en lenguas me he callado. Perdóname, Señor, porque teniendo el don de la liberalidad me he frenado. Perdóname, Señor, porque he tenido el ministerio del servicio y no lo he hecho. Perdóname, Dios, porque por eso la iglesia se ha debilitado, por eso se ha enfermado, porque el peso nos hemos estancado. No hemos hecho lo que realmente tiene aprobación y agrado de Dios. Y muchos de nosotros hemos sido indolentes para con la obra, pero también para con Dios. Y como el Señor nos dijo que debemos ser conscientes que un día daremos cuenta de lo que hemos hablado y de lo que hemos dicho, Señor, hoy te pedimos perdón porque hemos amputado a la iglesia. Muchos hoy no están aquí porque yo amputé ese miembro cuando no le pagué, cuando hablé mal de él, cuando murmuré, cuando hice comentarios que debilitaron la fe de otro. Hay mucho por qué pedirle perdón a Dios, porque hemos participado. Y hoy, Señor, yo te pido perdón las veces que con mis actitudes, con mi manera de hablar, con mi manera de obrar, he herido a mi esposo, he herido a mis hijos, he herido a la iglesia. Perdóname, Señor, las veces que debiendo hacer me he recostado y me he cargado sobre otros, y de esa manera la iglesia no ha crecido. Perdóname, Señor, las veces que he visto como una oportunidad no hacer lo que tú me has mandado a hacer. Las veces que he buscado una excusa para no hacer lo bueno, para no hacer lo que a mí me corresponde. Padre, perdóname, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Con el dolor en mi corazón te pido que me perdones, Señor, y ayúdame, Señor, a restituir. Ayúdame, Señor, a poner por obra todo lo que no he hecho, y aún, Señor, a salir a hacer lo que he dejado de hacer por años, y a tener la capacidad de saber que es por causa mía que he amputado a la iglesia. Porque nosotros, yo lo digo, han sido 20 años, 24 años pastoreando la iglesia, donde hemos sido más, pero hoy no somos más, porque por nuestra manera de hablar hemos amputado el cuerpo. Y es fácil echarle la culpa a otro. Y hoy yo quiero que usted ponga su mano así, dígale: Señor, hoy te pido que me perdones, porque sí, con mis comentarios debilité a otro y otro se fue. Porque ¿sabe qué? Hay gente que le pegó el COVID a otro, y el que le pegó el COVID al otro, ese salió abanderado, pero el que le pegó al otro se murió. Y hay algo que usted debe entender, que es que las defensas espirituales suyas no son iguales a las de otro. Por eso debemos cuidarnos cuando hablamos, porque podemos ocasionar muertes de las cuales Dios nos va a tener que demandar un día. Pero digan: no más así conmigo, Señor, no más, no más. Y te pido perdón las veces que me he sentado en mesa de escarnecedores. Te pido perdón, Señor, las veces que he hecho corrillo de brujas. Perdóname, Señor, las veces que he hablado indolentemente
Y por eso he debilitado el cuerpo de Cristo. Pero hoy me determino, determínese. Si usted no se determina, y determínese a orar por familias, esas familias que un día se fueron. Porque hay gente que se fue porque Dios lo permitió, pero hay gente que se fue porque prácticamente el hermano del lado la amputó. Y hay gente que se ha cortado los mismos dedos. Hay gente que se ha dañado. Pero diga, no más así. No más así en la iglesia. No más así en este pueblo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.